Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Hemos estado durante varias semanas, meses, estudiando un libro, el libro de Efesios. Efesios fue escrito por un tremendo hombre, Pablo. Quizás usted lo ha escuchado. Y vamos ahora a comenzar vamos a partir cayendo ya al final del libro, capítulo 6, y después vamos a hacer la próxima semana un pequeño resumen. ¿Usted ha escuchado esta frase, el gran conflicto? Es un tema bastante interesante que aparece en la Biblia y otros escritores y teólogos también hablan de un gran conflicto que existe entre Dios y su enemigo Satanás, pero que lógicamente tiene también esa trascendencia hacia el ser humano. Y en ese conflicto, Pablo le dice a su iglesia: yo les voy a entregar las herramientas para que ustedes luchen contra ese enemigo. ¿Cuáles serán esas? De eso vamos a conversar durante esta semana, así que muy bienvenidos y bienvenido, pastor, nuevamente a esta reunión. Gracias, Raúl. Gracias también por escucharnos, vernos allí en pantalla. Estamos muy contentos una vez más porque podemos seguir comentando estos temas tan necesarios para la vida espiritual de nuestra iglesia, de todos los que nos escuchan. Y esperamos que el Señor nos pueda acompañar en todos los comentarios que vamos a realizar acerca de la palabra de Dios. Hay varios textos que vamos a leer, especialmente el capítulo 6, ¿verdad? Y hay otros que están asociados porque Pablo es escritor de muchos libros, así que estos temas los vuelve a tomar en otras partes, pero ahora fundamentalmente vamos a centrarnos en lo que él dice allí, la armadura de Dios, o sea, haciendo paz, dice nuestro folleto. Yo estaba pensando qué significa haciendo paz si estaba en un mundo convulsionado en que la paz parece que es muy efímera, la paz parece que no existe, la paz parece que, no sé si está presente en alguno de los países que nosotros conocemos, porque ¿quién no tiene un conflicto y quién no tiene un problema? Y lógicamente llega ese problema hacia las personas. Pero Pablo aquí nos dice: mira, ahora ustedes van a ser esos que traen la paz. Y entonces el texto central está allí en Efesios, justamente capítulo 6, versículo 16 y 17, donde dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya estamos entrando en lo que es una armadura que Pablo recomienda. ¿De dónde sacó esto Pablo de la armadura? Porque si uno dice hoy día, no sé cómo lo habría dicho Pablo, pero... sabemos que las guerras antiguas eran de personas y de soldados cuerpo a cuerpo. Y Pablo era romano. Él nació en una de las provincias romanas. Y él conocía muy bien los ejércitos romanos, conocía a los centuriones con su gente, las legiones. Y es muy conocido el uniforme o la armadura de los romanos, de los soldados romanos, que era una armadura prácticamente de pie a cabeza, completa. Y se dice que pesaba 25 kilos, algunas de ellas, 25 kilos en el cuerpo. Algunas menos y habían otras con más peso todavía. Se pensaba que la armadura era la que le daba el éxito al grupo de soldados, porque ellos avanzaban con el escudo, con la armadura, iban ganando pulgada a pulgada, metro a metro, y así se unían, iban usando la espada, sacando, usando, sacando, y de esa manera se abrían paso contra los ejércitos enemigos. Y les dio muy buen resultado, por eso que la usaron por muchos años, la armadura, por siglos. Era necesario, un soldado sin armadura no podía ir a la guerra. Estaba pensando, de acuerdo a lo que tú mencionabas, que cuando un enemigo o cuando se confrontaban las fuerzas, este sabía lo que el otro tenía, porque siempre eso pasa, ¿no es cierto? Y si venían muy bien armados, lógicamente ellos tendrían que haber venido iguales, pero si no venían, entonces había algo de temor
frente a ese enemigo que estaba al frente. Claro. Por ejemplo, habla acá del escudo y de la fe, ¿te fijas? Ahora dice una escritora que cuando el escudo y la fe están en nosotros, el territorio del enemigo tiembla, dice. Interesante. Efectivamente, el texto bíblico dice: vestidos de toda la armadura de Dios, porque tenemos enemigos que son espirituales, como lo dice ahí más adelante. Tomen la armadura, el escudo de la fe. Y este escudo, estuve leyendo, Raúl, un poquito sobre esto, porque el escudo, dentro de todo el atuendo de la armadura romana, habían varios tipos de escudos. Habían unos escudos que eran solamente de brazo, otros que eran los más grandes, que eran de todo el cuerpo. Cubrían todo el cuerpo, o sea, más o menos desde la cabeza casi hasta los pies. Es decir, de 1,20 m, 1,30 m de altura. Y esos se usaban cuando los enemigos lanzaban flechas o dardos. Entonces ellos se escudaban. El escudo tenía una especie como redondito así, llegaba la flecha, y los dardos de fuego cuando tomaban una ciudad. Entonces ellos se cubrían del escudo y no le pasaba nada, porque el escudo era grande. Y tratando de ver en el tema de la Biblia aquí, cuando habla de escudo, se refiere al escudo grande. Dice el original en el idioma griego: tomad el escudo grande, no el pequeño. Y eso también es una enseñanza. Claro, fíjate que en este versículo de 6:10, por lo demás, hermano, dice, él está haciendo un llamado a ellos. Recuérdate que esta carta fue dada, si bien es cierto, algunos piensan que fue esta carta dada a la iglesia de la Odisea, incluso algunos. Sí. Otros dicen que fue dada a la carta, o sea, las posturas que hay de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y los otros hablan de una carta universal. Y cuando uno mira la carta, la lee, la ha leído, ya la ha estudiado, se da cuenta que es una carta un poquito universal, porque no es solamente para ellos, porque nos habla también a nosotros como si estuviera hablándonos del problema que tenemos. Entonces él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. En el Señor y en su fuerza poderosa. Pero luego él dice en el versículo 11, vestidos, y aquí viene, o sea, yo, a ver cómo lo dijera, no, yo voy a tomar la armadura, no, yo voy a ir a la guerra, yo voy a hacer esto. Cuidado con eso, porque ese no es lo que Pablo dice aquí, porque él dice vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Ahí está el conflicto entre Satanás, ¿no es cierto?, y Dios. Dios lo tiene como vencido, pero ahí tienes tú el problema. Vestidos. Y si tú piensas un poquito, para vestirte de algo nuevo, ¿qué tienes que hacer? Sacarte el que llevas puesto. O sea, aquí ya viene una reflexión muy importante para los aspectos espirituales de la persona, que debemos vestirnos, pero no con cualquier cosa, no con lo mío, sino con la armadura que Dios entrega. Efectivamente, y esta es una actitud humana: fortalecerse en el Señor, vestirse con la armadura, y otras tantas que vienen a continuación son responsabilidades nuestras que Dios nos da. Pero la armadura es de Dios, a diferencia de la armadura del soldado que hablábamos recién, que era la armadura del Imperio Romano, que era conocida. Eran todas iguales, tenía un estilo. Uh-huh. Entonces, existe una armadura de Dios que uno debe preguntarse cuál es, cómo yo me la puedo poner. ¿Por qué tengo que andar siempre con la armadura? Porque esta parece que no es una armadura para ponérsela y luego me voy a dormir y me la saco, sino que es una armadura permanente. Claro. Y eso es lo que tenemos que entenderlo. Ahora, ¿no? Lo interesante, porque acá dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Sí. Y ahí está el problema. O sea, no es una lucha así entre dos personas, un grupo, no. Claro. Con elementos que no están a nuestro alcance. No los podemos ver, pero sí están presentes. Sí. Y se materializan de alguna manera, ya sea por un hablar, por un video, por una llamada,
o por la televisión. Vamos a hacerlo así. Así aparece este enemigo dándonos herramientas para destruirnos, porque él está atento a destruirnos, pero la armadura de Dios es la que nos protege. Pues el escudo, tú tienes un problema, acudes a Dios, pones el escudo de Dios y choca. Pero viene. Si no lo tienes, te toca. Cierto. Entonces por eso es que habla tan fuertemente, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra potestades, contra señores, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra el hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y ya toma nuevamente la idea, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. O sea, ¿cómo se puede hacer esto? Ahí está. Yo creo que esa es una de las tareas que la persona debe, como tú decías, tener siempre puesta la armadura de Dios, porque no sabes cuándo te va a llegar un dardo del enemigo. Seguimos conversando acerca de esta armadura que Pablo nos ha propuesto. Yo creo que la usó muchas veces y de hecho en algunas oportunidades fue tal la defensa que aunque lo creyeron muerto salió vivo. ¿Te acuerdas tú que él dice 40 azotes menos uno? Sí. Porque no se podían dar 40 azotes. O sea, esa es la situación que tiene. Ahora, tú querías decir algo acerca de la armadura de Dios. Sí, precisamente esta armadura de Dios está puesto aquí en la Biblia de manera figurativa o alegórica. Se refiere a una armadura espiritual, algo que Dios ha provisto para que todos los cristianos puedan ponerse esta armadura, que al final son recursos o defensa que Dios nos ha dado para enfrentar a los más grandes enemigos que existen, que según el apóstol San Pablo no son personas, no es carne y sangre, sino son principados, potestades de los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y esto nos está mostrando de que hay un mundo que no vemos, pero que está actuando, y nosotros tenemos que estar preparados, que la única manera de luchar o defendernos, podemos decir, de estas huestes de maldad es a través de esta armadura que Dios ha provisto, que hay que ponérsela todos los días, hay que andar con ella, y esto significa una actitud humana, un cuidado, una precaución que nosotros debemos tener en nuestra vida. Fíjate que él dice aquí, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Me parece que cuando la armadura se colocaba había algo que la firmaba toda. Un cinturón. El cinturón, ¿no es cierto? Sí. Y entonces no andaba suelta así como nada. Uno usa normalmente cinturón también ahora, pero aquí era la idea que esta armadura se mantuviera cumpliendo su propósito. Pero dice acá que esta armadura, ceñida vuestra la cintura con la armadura de la verdad. O sea, comienza a dar algunas ideas de cómo puede defenderse el ser humano frente a estos dardos. Porque puede ser ideológicamente siendo atacado. ¿Y cómo te defiendes? Bueno, los lomos de la verdad, dice acá en mi Biblia, significa esto que el enemigo, el cual lucha siempre contra Dios, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, es engañador, es mentiroso. Y también ha creado muchas falsas doctrinas, falsos conceptos filosóficos, y que a veces engaña a muchas personas, porque él trabaja con el engaño. Y la única manera de resistirlo y saber y reconocer el engaño es conociendo la verdad. Por eso que este cinturón que mencionas tú, ceñido vuestros lomos con la verdad, es como algo importante, porque si conocemos la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, vamos a tener una firmeza para lo que creemos, y eso ayuda a nuestra fe. La verdad se predica para que la fe crezca.
Y de esa manera nosotros podemos resistir, como dice aquí, en el día malo. Porque los días, como dice el mismo apóstol San Pablo aquí en Efesios, los días son malos. Y nosotros tenemos que estar siempre precavidos. ¿Cómo lo hacemos? En la mañana temprano hay que tener una devoción personal, una entrega a Dios, una lectura de la Biblia, oración, salir afuera a nuestras actividades preparados, con la armadura puesta. Fíjate que San Pedro, el libro de Primera de Pedro 4, nos habla de una cosa bien interesante, porque tú estás hablando de tener eso, ¿no es cierto?, en mente, pero dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, igual a nosotros, porque fue hombre, Sí. ¿verdad? Vosotros también, dice, armaos. Mira, interesante, porque está haciendo alusión a esta armadura que Pablo está mencionando. Quizás no la misma, pero dice, armaos del mismo pensamiento, pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Interesante, sí, porque el ejemplo uno lo toma de Cristo. ¿Por qué venció? ¿Porque era Jesús? ¿Porque era Dios? ¿O porque era hombre como nosotros que pudo vencer? Bueno, se dice que nadie oró tanto como Jesús lo hizo. Nadie se entregó al Padre de una manera tan completa como Jesús lo hizo. Y Jesucristo reclamaba todos los días esta armadura de Dios, si también tenía que andar con la armadura. No solamente nosotros, Jesucristo se ponía la armadura de Dios, que era la verdad, la oración, la entrega a Dios, hacer la voluntad del Padre y también recibir las instrucciones divinas para poder predicar y hacer todo lo que hizo. Ahora uno piensa, si él tenía tanta dependencia de Dios, ¿qué queda para nosotros? Porque no nos podemos comparar con Jesús, aunque fue hombre, porque él no cometió pecado, hizo una vida intachable, pero él sabía que necesitaba depender del Padre para eso, porque habría sido fácil para Dios haber usado su divinidad en defensa de lo que le dicen, de las cosas que hacen. Habría sido muy fácil, Satanás habría tenido una razón para también decirle, ¿ves? Así sí, ¿quién no pierde? Si tú tienes toda tu divinidad aquí, pero se dio cuenta que Dios estaba luchando al mismo nivel del ser humano. Claro. Aquí, Raúl, hay algo interesante en todo esto, ¿eh? Aparte de lo que hemos hablado. El tiempo es importante. ¿Cuánto tiempo yo demoro en ponerme la armadura de Dios? Hay un tiempo. Un soldado romano probablemente se demoraría mínimo 15 minutos a 20 minutos con todo lo que tenía. Amarrar todo, ver que todo esté bien. Nosotros necesitamos dedicar un tiempo para poner nuestra armadura y que permanezca durante un día. Porque cada día, dice la Biblia, que tiene su propio afán. Tiene su propio afán. Entonces, la armadura se pone con tiempo, que significa para nosotros espiritualmente la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, significa hablar de Cristo, tantas cosas, cantar al Señor, alabar al Señor. Todo eso demanda un tiempo del día y que nosotros tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Mira, estaba pensando aquí que Pablo habla de ponerse sandalias y que la iglesia con eso hace la paz. Y estoy pensando que cuando Pablo habla de toda la armadura, o sea, eso significa toda. Sí. No sé, me capta. Y quizás capta nuestra toda. No deje nada. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Goliat. ¿Tú recuerdas cuando David luchó contra él? ¿Dónde estaba descubierto? ¿Qué hizo? Dijo, ¿qué hace este hombre? ¿No es cierto? Y se saca nada menos que el lugar más sensible de... El casco. El casco. ¿Qué hace este pequeño aquí? ¿Ah? Y ahí cayó. Eso es lo que quizá Pablo me está diciendo cuando dice toda la armadura. Si son sandalias, si son pantalones de acero, lo que sea, 25 kilos los llevo, pero estoy protegido para que el dardo del enemigo no caiga en mí, por ese lado. Porque se dice que siempre hay un talón de Aquiles. Claro, aquí el texto dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz.
¿Qué significa la sandalia, como tú decías, el calzado para un cristiano? Que usted ande con el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Qué significa eso? Que en usted está trabajando Dios y usted se transforma, con sus pies lleva la paz, se transforma en un evangelista, alguien que da testimonio, que habla de Cristo, que está con el Señor, que los pasos que usted da aquí en la tierra y el camino que usted transita es un camino guiado por Dios. Usted está yendo por el camino correcto, sus pies van donde Dios quiere llevarlo. Por eso dice Evangelio de la Paz. Se transforma en un instrumento guiado por Dios que camina también para llevar paz a otras personas. Por eso que Isaías, fíjate, revisando la Biblia acá, Isaías 52, 7, 6 dice, perdón, 7, cuán hermosos son los pies o sobre los montes de los que traen las buenas nuevas del Evangelio, ¿te fijas? Sí. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Claro. Esa es la cosa que debería tener siempre presente el cristiano. Pablo sigue con su tema porque le interesa que ese grupo de personas que se entusiasmó, que creyó, muchos judíos, pero muchos gentiles, los sacó de donde estaban realmente perdidos cuando estuvo predicando con ellos, pero luego le manda esta carta y les fortalece y les dice, ahora esto tienen que hacer para que permanezcan en el camino que ustedes ya conocieron. Recuerda que lo ha dicho varias veces. Ahora, ¿qué les dice? ¿Qué más? Le dice, miren, pónganse el escudo, el casco y la espada. Ahora, interesante esas expresiones porque si uno las toma como mirando a un guerrero, es muy difícil que un guerrero no lleve un arma. ¿No te parece? Lo otro, que no tenga un casco, que es la parte más sensible quizás, más complicada del ser humano. Y el escudo, como tú mencionabas al comienzo, ¿no es cierto?, que protege prácticamente todo el cuerpo. Sí. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué hace énfasis Pablo en eso? Porque el problema, como lo dijimos al comienzo de la introducción, hay un conflicto y es real. Tenemos muchas situaciones que están pasando en el mundo y que son situaciones que nos desvían de la verdad, que nos desvían del camino correcto. Y yo me preocupo a veces, no sé por qué me está preocupando últimamente en esto, de que es muy sensible el momento en que estamos en la verdad y estamos en la mentira. O hay una mezcla así como que pareciera que no pasa nada haciéndolo. Como jugando así con un poquito de fuego, yo me cuido, no hay problema, ¿no es cierto? Pero de repente puedo salir quemado y quemado para siempre. Eso es complicado esto. Por eso que es importante esto del escudo, el casco y la espada. Sí, el escudo de la fe. Esta pequeña palabrita que siempre es necesario hablar de ella porque cuando no hay fe o hay incredulidad o hay duda, la persona tiene la tendencia a desanimarse, como que ya no tiene ánimo de seguir adelante. Y la fe se alimenta con la Biblia, con las oraciones, es todo un conjunto. Como dice aquí, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esto nos está diciendo que el maligno se detiene ante la fe. La fe es una herramienta importante porque nos muestra a nosotros y nos dice, confía en Dios. Dios te va a ayudar, Dios está contigo. Dios te va a proteger. Acércate a Dios. Dios tiene algo para ti. No estás solo. Entonces, la fe hay que cuidarla, hay que alimentarla. Es un escudo que siempre nos va a hacer falta. Donde hay fe, la verdad que impresionante eso porque dice que detiene el dardo, no pasa. Sí. Ahora, eso que este escudo realmente es extraordinario, pero ¿cómo lo puedo tener yo? Tengo que pedírselo a quien lo tiene, porque acuérdate que la armadura no es nuestra. Tengo que pedirle a Dios. Sí. Y entonces allí comienza a orar este asunto de la fe, la oración y la lectura. Sí.
¿Por qué? Porque te fortalece. Y tú te encuentras con problemas difíciles, a veces un dardo que te viene directo a la cabeza para liquidarte, y tú clamas al Señor. ¿Pero qué clamas? Clama lo que has aprendido en la conversación íntima con Él. Claro, efectivamente, y todo esto está relacionado con Cristo, porque la fe sola no sirve, pero la fe está dirigida a Jesús. Uno confía en que Jesús es su Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, nuestro ayudador, entonces nuestro auxiliador. Igual cuando habla de aquí del yelmo a la salvación, que es el casco que se ponían los soldados, se refiere a que la salvación está en la mente y la aceptamos por la fe y no la soltamos. Pasamos a ser parte de la salvación. El yelmo nos cubre toda nuestra cabeza, es decir, estamos comprometidos con el Evangelio del Señor y estamos comprometidos con la salvación. Y por último aparece aquí el texto donde dice la espada del Espíritu, que ahí es bueno comentar esto, Raúl, porque sin el Espíritu Santo tampoco podemos hacer mucho nosotros, nada. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha entregado por fe, que nos guía, que maneja nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que estar en el cristiano, porque si no está, es como que no tenemos espada, o sea, quedamos detenidos. La espada que es la que nos abre camino. Es importante estar con el Espíritu Santo cada día, como dice aquí el texto, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Fíjate que pensando en lo que tú dices, este original acá cuando habla dice sobre todo, que nosotros lo entendemos, dice sobre todo, Tomás, tiene varias acepciones que le dan el énfasis que Pablo quería decir. Establece que en todas las ocasiones, en todo momento, ¿te fijas? No es solamente decir así sobre todo, sino que siempre. Es un verbo que tiene esa capacidad de decirnos, mira, ten cuidado, nunca estés sin eso. Sí. Nunca. En todo tiempo, en todo momento, actualízate. Pero en este concepto, porque el enemigo vendrá, porque este escudo que tú decías que era grande, ¿no es cierto?, protegía todo el cuerpo. Pero un soldado en una guerra, porque estaba en una guerra, nunca se lo sacaba. Porque te imaginas tú que un soldado diga, ¿sabes? Me está besando mucho, lo voy a poner al lado. Ese sería el último que dice, claro, en una guerra. Entonces, estas acepciones que da acá el Pablo, que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única que puede ayudarnos a defendernos. Cristo así se defendió con la palabra de Dios, escrito está. Sí, y para un ciudadano o de la iglesia, o miembro de la iglesia de Efeso, en ese tiempo no habían Biblias. La palabra de Dios siempre estaba en la memoria. Y para nosotros es importante tener esas palabras, ojalá tener abundantes palabras de Dios en la mente, porque esa palabra tiene que ayudarnos nosotros a mantenernos, a aferrarnos en la verdad de esas palabras y tener una fe en esas palabras que Dios ha dicho. Y en el verso 18, Raúl, ahí tú hablas también de la oración, ¿cierto? Que hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es un desafío grande, ¿eh? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, con perseverancia. O sea, le da un papel fundamental a la oración. Aquí dice en todo tiempo, con toda oración, con todo tipo de oración, a veces caminando, a veces suplicando, a veces rogando, a veces llorando, confesando los pecados, y súplica en el Espíritu, y velando. Significa que hay que dedicar tiempo para la oración, que son cosas que Dios siempre nos pide. La verdad que estos elementos que se han puesto acá no son muy extraños al ser humano, no están disponibles para cualquier persona, no importa la casta, la sociedad, donde viva, donde esté, están todos dispuestos. Por ejemplo, ¿quién no puede hacer una oración? Alguien podrá decir, es que yo si estoy en un lugar así, puedo orar en cualquier lugar porque tú no necesitas ni siquiera cerrar los ojos.
Basta que te ponga en contacto mentalmente con Dios y le hable. Sí, Y Él escucha esa oración. Efectivamente, hay una palabra bíblica que se usa porque hay muchas personas que dicen yo me arrodillo y no hallo qué pensar, de repente se me va la mente para cualquier lado, pero no sé orar. Pero en la Biblia hay una palabra que se usa mucho, invocar el nombre de Dios, que es algo que no se hace tal vez en un segundo, sino que usted tiene que concentrarse, dirigirse mentalmente al Dios Altísimo, decir algunas palabras, contarle sus problemas, hablarle como un amigo. No necesita usted tener grandes oraciones, sino tratar de invocarlo. Y cuando ya usted lo invocó, usted se conectó con Dios y Dios con ustedes. Esa es la oración, una conexión de lo divino con lo humano. ¿Tú recuerdas cuando Pedro anduvo en el agua? Sí, pues. Bueno, no sé si anduvo en realidad, pero se hundió. ¿Y cuál fue la oración? Porque esa es una oración que hizo Pedro. Empezó diciendo, Padre, quiero que me ayudes, que estoy en un... No. ¿Qué es lo que hizo? Su problema. Sálvame, Señor. Señor, sálvame. O Señor, sálvame. Y ese es un grito desesperado. Y fue salvado. Claro. Estoy recordando una persona que una vez contó una historia de que su padre iban de noche viajando en un auto y él iba despierto, el niño, mirando, cuando de repente, por algún motivo, se salió el camino y el auto empezó a darse vuelta. ¿Y cuál fue la oración de ese padre? Señor, detiene este auto. Sí. Y dice que se espantó el auto, se detuvo. Entonces uno dice, ¿cómo hemos perdido a veces opciones tan lindas de salvación? Sí. Pensando en que Dios puede hacer cosas maravillosas con solo abrir nuestra mente y confesarle a Dios nuestra falta y decirle tu problema, lo que tú estás sintiendo, el problema que tú tienes ahora. No des vueltas con palabras bonitas, no, lo que sientas. El Espíritu Santo las va a interpretar, las va a llevar al cielo y vendrá la respuesta a ti. Nunca desmayes, tómate de la fe, tómate de la oración, lee la palabra de Dios y serás fuerte para vencer los dardos del enemigo. Que el Señor te bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana.